Cortés. ¿Y qué es este verdadero reportaje de elciudadano.com? Se trata de algo de lo que se ha hablado muchísimo en nuestro país y se llama el laboratorio de mentiras o las famosas fake news. Bueno, El Ciudadano ha publicado un interesantísimo reportaje que habla justamente del testimonio de una persona que fue contratada por uno de estos laboratorios aquí, en el corazón de Providencia, justamente para generar mentiras y diseminar mentiras a través de las redes sociales con el fin de desprestigiar el proceso constituyente. Se encuentra junto a nosotros Bruno Sommer, fundador del Ciudadano. ¿Cómo estás, Bruno? Gusto saludarte y gracias por venir. Muy bien, gracias Eduardo, gracias Julia, gracias a ustedes por recibirme hoy día. Bruno, ¿cómo nace este reportaje? ¿Cómo te llega la información de esta verdadera fábrica de fake news? Bueno, esta es una investigación periodística de nuestro equipo que se remonta al tiempo del inicio del proceso constituyente. Nosotros veníamos siguiendo y constatando la proliferación de noticias falsas, bueno, que es de conocimiento público por la ciudadanía. No obstante, luego de esta investigación periodística, nosotros lo que constatamos es que hay un antes y hay un después. O sea, aquí no solamente hay diseño de noticias falsas, sino que hay responsables detrás de las creaciones de estas noticias falsas. Hay equipos guiados por periodistas para elaborar materiales que desinformen a la población respecto al texto, ¿ya?, a la propuesta de nueva constitución, pero a la vez también para enlodar a los mismos constituyentes. Es decir, algo planeado, articulado, con financiamiento. Y eso es lo que nosotros detectamos a través de una fuente, ¿ya?, de la cual reservamos su anonimato, pero también a través de la recopilación de una serie de antecedentes, ¿ya? Fíjate que muchas veces la gente puede pensar que las fake news son porque a alguien se le ocurre decir algo que no es ajustado a la realidad y eso empieza a viralizarse de manera orgánica o natural a través de las redes sociales. Y no, tiene que ver con algo que no solamente, según lo que publica El Ciudadano, ha ocurrido en nuestro país, está ocurriendo en nuestro país, sino que es un fenómeno mundial que hay que combatir con la máxima de la fuerza y el rigor. Ustedes llegan al testimonio de una persona audiovisual que va y que es contratado por este laboratorio de mentiras, como ustedes han titulado. Sí. ¿Qué fue lo que les plantea esta persona? ¿Qué tipo de historias es lo que plantea esta persona que permite dar cuenta de una maquinación y un financiamiento bastante más avanzado de lo que uno pensaría? Sí, bueno, a esta persona inicialmente la contratan diciéndole que va a trabajar en el marco del proceso constituyente, pero no le dicen para quién. No le dicen si va a trabajar para el apruebo o va a trabajar para el rechazo. Finalmente, al pasar de los días, él se da cuenta que va a trabajar para el rechazo y le empiezan a entregar una serie de guiones, ¿ya?, para que él los transforme a un relato audiovisual, donde finalmente lo que había eran interpretaciones mañosas, ya tergiversaciones respecto a lo que decía el texto, que eran transformados en piezas audiovisuales. Luego este material ellos los difundían no a través de redes sociales, eso es muy interesante, sino para no dejar huella, la difusión de estos materiales era a través de WhatsApp. En grupos. Ahora, pregunta, ¿era a partir del texto que se estaba proponiendo o a partir de hechos que nacían de la convención? Por ejemplo, el Pelao Bade. Se tomaba la situación del Pelao Bade y a partir de eso se tomaban historias o se inventaban historias. ¿Cómo operaba? A partir de tergiversación del propio texto y a partir de ridiculizar, ¿no es cierto?, a los convencionales constituyentes. O sea, él tenía instrucciones claras y precisas. Si es que alguien decía algo, sácamelo de contexto, ármame el video de esta forma, ponlo, estas personas las vamos a mostrar como que son unos payasos. Aquí lo que hay que hacer es sacar de contexto la propuesta del texto de nueva constitución. Ese era el trabajo que se le encomendaba directamente y de manera diaria, y con una exigencia de trabajo bastante alta. Se le exigía realizar 10 videos durante el día. Él decía que le era imposible, que podía realizar solamente 6 videos en su jornada de trabajo, pero decía que era tanto el volumen de producción de material que era finalmente imposible que alguien no se topara con este tipo de contenidos desinformativos a través de la telefonía móvil. Además del artículo, hacen un tremendo reportaje. Me gustaría que pudiéramos pasar a escuchar parte del relato que te hace esta persona y seguimos conversando. Yo entré ahí directamente por una oferta de trabajo que pillé en Chile Trabajo,
me hicieron la entrevista y ahí dentro de la entrevista me dijeron de que iba a trabajar para una de las campañas del plebiscito de salida. En un principio me tocaron hacer gráficas y hacer videos cinéticos. Videos con harto color, un texto súper potente, directo, cosa de que el mensaje fuera lo más sencillo y lo más claro posible. Tenían un estudio directamente de qué colores había que usar, de qué tipografía había que usar, qué palabras había que usar, para llegar como a un público objetivo que tenían sumamente estudiado. Mira, era un tipo de desinformación de videos como cinéticos, con mucho color, como te decía. En estos videos tenías la información del tema de las ISAPRES, de que no ibas a tener casa propia, de que bombardeaban también a los convencionales de hacerlos como payasos, de que todo fuera un circo. También no había solamente los videos cinéticos, sino habían también videos de Top 5 con el tema de un canal, un programa de televisión que también tenía Top 5, entonces se tomaban y eran los Top 5 de la nueva Constitución. Y la idea era sacar de contexto completamente a los constituyentes, de tomar como fragmentos en donde dice, no sé, por ejemplo, el Stingo, que le hacían un ataque constante y muy fuerte, decía, no, esto no va a funcionar, eso, independiente de lo que estuviera hablando, no, esto no va a funcionar, ponlo en el video, así como sácamelo de contexto, y esa era directamente la orden. Hubo un caso en particular que yo lo recuerdo mucho porque tuve un conflicto con mi jefe, que a mí me pasaron un guión y decía, inciso, artículo 9, vas a tener que pagar 2 sistemas de salud. Era un mensaje súper cortito y súper directo. Y yo tenía la Constitución al lado porque igual me quería informar del proceso constituyente. Quería hacer un voto consciente. Leo el artículo 9 y me dice, Chile es un país laico. O sea, nada que ver con el tema de las ISAPRES. Yo le digo a mi jefe, oye, ¿sabéis que esto no lo puedo hacer? Es directamente una mentira. Y él me dice, no, es que mira, es el artículo 44, inciso 9. Entonces, ya, y ahí lo cambio y pongo el artículo correcto. Pero si es que yo no le rebato esto a mi jefe y llego y lo hago directamente, o sea, hubiera pasado como todos los otros videos que yo hacía. Más que nada es como el sentimiento de culpa que siento al momento y por eso el motivo de la entrevista, debido a que yo siento que le hice un daño muy grande a Chile. Tal vez no solamente personal, sino que fueron equipos completos, pero en mi caso sentía el remordimiento cuando, por ejemplo, yo veía la tele y veía a las personas que entrevistaban, no sé, a caballeros ya más de edad y tal, les preguntaban, por ejemplo, no, ¿por qué va a votar no? Yo voy a votar rechazo porque voy a tener que pagar más por las ISAPRES, porque me quieren quitar mi casa. Entonces eran situaciones donde yo veía y yo leía el texto y decía, esto no es así, pero se están creyendo las mentiras que al final estoy haciendo. O sea, es una campaña exitosa lo que estoy haciendo, me valoraban en mi trabajo, pero a la vez el daño que estaba haciendo como a la sociedad era muy grande. Por otro lado, también lo veía más cercano todavía en el caso de que, por ejemplo, mi propia familia se creía las mentiras que yo estaba haciendo. Tenía como, por ejemplo, discusiones con mi vieja donde decía, no, es que ahora de verdad vamos a tener que pagar más por las ISAPRES, o que había muchos conflictos como con el dinero. Y yo decía, no, de verdad te estás creyendo las mentiras que yo estoy haciendo, eso no es así, infórmate, lee el texto, porque yo decía, no leen el texto. Mi vieja se estaba informando por Facebook, las personas de redes que salieron en la tele, que entrevistaban, también por redes sociales. El medio más grande, o sea, como de información no fue el texto, no fue el libro, sino fueron las redes, y las redes estaban repletas de desinformación, estaban repletas del trabajo que yo hacía. O sea, yo te digo, estaba haciendo, no sé, 10 videos, me pedían hacer 10 videos diarios, de repente sacábamos 6, y que no se podía, por el flujo de trabajo, estar revisando constantemente la información. No se podía así como comparar, como fue el caso que te comentaba del artículo 9, que era como con el de las ISAPRES. Entonces muchas de esas videos pasaron directamente, pasaron sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control de lo que se estaba informando. No había filtro, no había control respecto a lo que se estaba informando. Él se daba cuenta que las mentiras que lo hacían hacer luego tenían un efecto real, que en su propia casa la familia le decía, pero va a pasar esto y esto y esto, y él sabía que él había generado esa mentira a través de este trabajo en el que lo obligaban a generar este tipo de contenido. Este testimonio al cual ustedes tienen acceso, Bruno, ¿da cuenta de quiénes están detrás de toda esta operación? Porque sí, él habla de periodistas, habla de periodistas, de gente que estaba creando el contenido, pero ese contenido se financia de alguna manera. Sí, bueno,
lo que lo hace él hablar es justamente el sentimiento de culpa. Y la empresa que lo contrata tiene un rostro, se llama Rebaño Consultores, ¿ya? Y de hecho esta empresa sabía que lo estaba contratando para hacer algo malo, porque le hacen firmar una cláusula de confidencialidad para que él después no pueda hablar. Pero fue tanto su sentimiento de culpa que él decide contar la historia. Es importante señalar que en el marco de esta investigación no solo se ciñe al testimonio de él. Nosotros hemos recopilado antecedentes, o sea, tenemos los materiales, tenemos los videos que se usaron para desinformar a través de WhatsApp, tenemos los guiones que le entregaban a esta persona, ¿ya? Tenemos conversaciones de él con sus jefes. Vía WhatsApp, vía correo electrónico. Claro, vía WhatsApp. Tenemos una serie de antecedentes recopilados. Y en esa WhatsApp, en esos mails, ustedes tienen como respaldo que a esta persona que ustedes llaman Dimitri, pero claramente no se llama así, es para proteger su identidad, ¿se le daba la orden de exprofeso hacer esta noticia falsa? O sea, se le entregaban los guiones. Yo no sé si, por ejemplo, el director podría mostrar uno de los videos. Yo le proporcioné los videos para distorsionar, para desinformar a la población. Hay uno acerca de la vivienda y otro acerca del trabajo. O sea, a él le entregaban los guiones directamente y le decían, realiza este material. Vivienda y trabajo, lo estamos buscando. A ver, ahí sí podemos revisar. Esos dos en particular muestran claramente cómo existe la intención. O sea, todos. O sea, son una serie de guiones, ¿ya? Donde lo hacen mentir descaradamente respecto al texto. Revisémoslos. Bien, vamos a verlo. Es súper llamativo también la música y la tipografía que se usan, porque te deja como enganchado y hipnotizado. Claro, lo que buscaban era justamente impregnar en las personas a través del uso de tipografía. Había un estudio, él nos dice detrás, con un publicista que veía los colores, las imágenes, cómo se tenían que repetir para impactar a las personas. Mira, en el último que vimos, que tiene que ver con el tema de los sindicatos, ¿ya? Dice, claro, estarás obligado a pertenecer a un sindicato, lo que es falso. No podrás negociar, falso. Pagarás cuotas, aparte, falso. ¿Qué dice el artículo 48? Según el texto, quiero leerlo textual. Dice, el artículo 48 dice, las trabajadoras y trabajadores a través de sus organizaciones sindicales tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejerce este derecho. En ningún mundo, en ninguna dimensión, te obligan a pertenecer a un sindicato ni a pagar una cuota aparte. Sí, no están ni siquiera esas palabras. Por ejemplo, en el otro video, en el de la vivienda, es lo mismo. Dice que la gente perderá su casa propia y que fue uno de los grandes temores. O sea, hay investigaciones de CIPER al respecto de cómo ocurrió la desinformación y cómo afectó esta a las personas. De hecho, nosotros mismos como El Ciudadano también constatamos haciendo entrevistas en las calles y estas informaciones calaron en la ciudadanía. Sí, ese es el problema. O sea, se les quiere tratar de bajar el perfil, pero no es así. En el caso de la vivienda, ¿qué es lo que dice el artículo 78? Perdón, primero el 51 dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. En ningún lado dice que vas a perder tu casa. Después el 78, que se refiere también a la misma materia, dice, toda persona natural jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. ¿Qué se referirá? Al agua, a los bosques, al aire. Bueno, el agua que también la expropiación, cuando se dio la discusión sobre la expropiación. Sí, falso. Que era lo que se iba a indemnizar, cómo se indemnizaba, todo eso era el tema de fondo de ahí. Que lo que pasa es que había mucha interpretación porque había muchas cosas que la Constitución establecía que iban a ser regulados por la ley. Y como iban a ser regulados por la ley, nadie sabía cómo lo iba a regular la ley, porque la ley no existía, era imposible. Y de ahí se agarraba mucha gente para inventar historias y cosas que la verdad podían ser ciertas, podían ser mentiras, pero tú no sabías cómo iba a terminar el cuento. Ahora, claro, dentro de las cosas pero en ese momento no estaba escrito. No era real, como para decir esto es cierto, esto no, absolutamente. Entonces es mentir a propósito para engañar a la población con un fin específico que fue boicotear
este proceso democrático. Este es un ataque lesivo de tamaño mayor a la democracia. Ustedes pudieron consultar, o sea, consultar a la consultora no, pero ustedes pudieron tomar contacto y preguntarle a la consultora en cuestión quiénes financiaban esto, por qué lo hacían. Sí. A ver, mira, era tal la evidencia que nosotros teníamos, aparte del relato, teníamos los videos, teníamos los guiones, teníamos tanto material que decidimos no consultarlos a ellos en una primera instancia y esperar que hicieran el ejercicio de su derecho a réplica. ¿Y lo hicieron? Que lo han hecho hoy, de hecho han puesto... En Twitter. Sí, nos hicieron llegar su derecho a réplica y han puesto en Twitter algo así como... Dice, ante las graves e infundadas acusaciones generadas por un medio de comunicación que no tuvo la rigurosidad de checar la validez de su fuente. O sea, a ver, nosotros checamos la identidad de nuestra fuente. Checamos que esta persona tenía un contrato firmado por los dueños de la consultora, un contrato de servicios con ellos, ¿ya? La originalidad de este contrato, ¿ya? Checamos los materiales, los videos. Y lo que hacen estas personas en su derecho a réplica, y esto es curioso, o sea, porque 3/4 de su comunicado. De su texto, de su comunicado, son ataques a nuestro medio de comunicación, son loas para su consultora y su experiencia, pero no se dedican a responder al fondo del asunto. O sea, ¿estos señores crearon o no crearon estos videos? En rigor, al final del texto que ellos sacan y publican hoy día a través de sus redes sociales, hablan de que nunca estuvieron en la casa Maipú, como ustedes señalan, como cosas menores, pero... Tangenciales, Julia, tú estás en lo cierto. Ellos, claro, al final del texto dicen, nosotros no estábamos inicialmente en una casa de Maipú, ese es un tema totalmente tangencial. A la oficina no iba este personero de la derecha y este otro personero de la derecha. Bueno, ahí es la palabra de nuestra fuente versus la palabra de ellos, ¿ya? Pero respecto al fondo del asunto, no se pronuncian en ningún momento. Y ojo, ¿ah? ¿Qué dice la ley 19.733, el artículo 18, que tiene que ver con el derecho a réplica? ¿Ya? Las aclaraciones y rectificaciones deberán circunscribirse en todo caso al objeto de la información. Estos señores en su declaración no hablan del objeto de la información. Porque comunicacionalmente están sacando el poto a las jeringas, eso es lo que pasa, no están entrando al fondo del tema, te están embolinando la perdiz, dando información genérica, pero no entran a... Y ahora, la verdad es que si ustedes tienen chequeado todo y tienen todo clarito, yo creo que esto va un poquito más allá y deberían entregar todos estos antecedentes para que se haga una investigación de fondo. O sea, concretamente estoy pensando en la Fiscalía a denunciar estos hechos, porque independiente que eventualmente esta productora podrá llegar, como se llama, tal vez dirigirse civilmente en contra de la persona por haber divulgado todo. ¿Son delitos? Es que ese ¿O tenemos un vacío legal? Es un tema civil, porque tiene que haber puesto una cláusula ahí indemnizatoria en el evento que él hablara. Pero yo creo que acá hay un tema un poquito más de fondo que habría que buscarle la quinta pata al gato de qué es lo que... Porque efectivamente es grave que haya una institucionalización de la mentira y una institucionalización de atacar a la democracia, independiente si es por el rechazo de la prueba o por lo que sea. Cualquier organización que se preste para esto a mí me parece que es tremendamente grave. Porque no solamente mentir, es atacar a la democracia. Y eso hay que cuidarlo como hueso santo. Sí, han embarrado la cancha del proceso histórico y democrático más maravilloso que ha tenido la historia de Chile de su última centuria, con mentiras y con falsedades. Sí, ahora, en la parte que yo sí te voy a poner un punto sobre la I respecto a los constituyentes. Los constituyentes, y te lo digo solamente por el libro de Baradit, reafirmado, porque ahí está la historia desde adentro contada, también dieron mucho material, o sea, nos hicieron bastante fácil la pega de que todo esto fuera también atacado y fueran personificados y tratados como payasos y todo, porque no es que lo inventaron el 100% según las historias que yo vi, por lo menos. Había bastante material ahí adentro. Claro, pero eso el tema legal estaba claro. Pero eso lo podía juzgar la gente a partir de los propios hechos. O sea, donde se pudieran haber equivocado o donde pudieran haber estado mal, la gente lo veía claramente. Pero no, porque de ahí inventar material para confundir a la población es grave. Lo había ocurrido en el hotel. Acuérdate que se negó el tema de la piscina, se negó todo comunicacionalmente, se trató de mentiroso a todo el mundo y después apareció un convencional diciendo, no, eso sí pasaba, de verdad. No, un convencional que ni siquiera estaba. Lo tiramos y dejamos la escuela. Un convencional que ni siquiera estaba en el Bueno, pero él dice que sí pasó. Sí, entonces al final, ¿qué hay con...? ¿Quién dice la verdad en esto? El tema de las fake news ha escalado. De hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, viajó a un foro internacional sobre fake news y fue criticada de alguna manera por el senador Moreira, quien a través de Twitter puso lo siguiente.
siguiente. Vamos a revisar el Twitter del senador Moreira. Dice, la vocera de la mentira, @Camila_Vallejo, viaja a combatir lo que ellos hacen permanentemente, las famosas fake news. Un paseo no viene nada de mal después de la derrota del plebiscito y además viaja feliz en primera clase. Estamos con el pueblo, exclama el senador Iván Moreira. Esto escaló y obtuvo respuesta de la vocera. Y la vocera de gobierno le responde a través de la misma red social. Lo siguiente, senador, usted es autoridad y corresponde que eleve el debate en vez de degradarlo. Combatir la desinformación es tarea de todos, también suya. Por lo mismo, le pido corregir. 2 puntos. No viajé en primera clase y esto no es un paseo, es parte de una agenda de Estado contra la desinformación. Y publica la fotografía de su ticket aéreo que muestra claramente cómo ella viajó en la 118L de clase económica de la línea aérea que la trasladó hasta Europa. Entonces, claro, hay que ser súper riguroso. En Air France. Es súper delicado lo que hace el senador Moreira, me parece gravísimo. Escuchemos las palabras de la ministra Vallejo con respecto a este tema. Pareciera ser que en Chile el problema de la desinformación está asociado principalmente, no es que exista en otros momentos, no es que no esté presente en otros momentos, pero tiende a acrecentarse en momentos donde el país tiene que adoptar decisiones políticas relevantes para el presente y el futuro. Lo vimos en la última elección presidencial, con candidaturas evidentemente políticamente contrapuestas, pero eso no era el problema, sino que la conversación en torno a las campañas, ¿cierto?, lo que se comentaba en redes sociales, venía muy contaminado por desinformación, fake news, etc. Y luego también en otro proceso electoral muy clave en nuestro país, que fue el proceso constituyente. Esto independientemente de los resultados, lo que vimos es que en el debate público y en el debate de redes sociales también reapareció con mucha fuerza no solo los discursos de odio, sino que de desinformación. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por distintas instituciones, hay distintas agencias dependientes de universidades o no, que hacen el chequeo de información, ¿cierto? Los fact-checking. Incluso los medios de comunicación. En la última elección, los medios tradicionales, ¿cierto?, los canales de comunicación hicieron un esfuerzo importante de hacer chequeo de información respecto a declaraciones tanto de parlamentarios, de políticos, como de otros personajes. Nosotros como gobierno también hicimos una campaña de voto informado a lo largo del país. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, no se lograba contrarrestar este fenómeno. Entonces quiero terminar simplemente diciendo que no tenemos balas de plata y que estas instancias mundiales, ¿cierto?, donde podemos conversar y podemos recoger experiencias, son un buen comienzo para avanzar hacia un diálogo que nos permita un pacto social donde tanto instituciones públicas como privadas logremos avanzar de manera decidida a combatir el fenómeno de la desinformación. Sí, el negocio de la desinformación, Bruno, es un negocio que ha rentado mucho en el planeta completo. Hemos visto cómo gobiernos se han tambaleado, algunos han caído, que la desinformación penetra muy rápidamente, que las redes sociales juegan a favor de estas campañas de desinformación. Por eso uno le pide más a las autoridades, uno le pide más al senador Moreira y a cualquier senador. La manera en que plantea, el tono en el que postea respecto de la ministra Vallejo, además equivocándose rotundamente en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo la ministra. Después viene la respuesta de la ministra poniéndolo un poco de verdad al tema, pero ya el daño se genera. Sí, la población termina creyendo que ella viajó en primera, que anda no sé qué, y que todo lo que se dice es mentira. Entonces, por favor, yo creo que el país está jugando momentos cruciales, Eduardo, y espera mucho más. Y efectivamente yo creo que hay un vacío legal. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la ministra 2 días antes de su viaje. ¿Ya? En El Ciudadano. Y ella me dice, la desinformación ha tomado más poder que la información. Dio cuenta de esto. Ahora el diputado Giordano, hoy día, en la Cámara de Diputados, ha presentado un proyecto de ley que se aprobó sin los votos de la derecha, ¿ya? Que busca justamente combatir las fake news. Porque aquí hay 2 temas, o sea, una está el daño causado en el momento, pero después cómo se resarce ese daño. Exactamente. Eso, o sea, el daño está hecho, porque uno puede, en el ejercicio
periodístico o mediático uno puede caer en una imprecisión, equivocarse. No, y lo único que pagamos somos los medios y los periodistas. Sí, claro. Hoy día, estos problemas en la legislación actual, claro, los políticos pueden decir todas las mentiras que se le plazcan, pueden existir estas agencias de comunicación creando noticias falsas, pero no hay legislación para bueno, ¿qué pasa si esto yo lo encuentro grave porque hay una coordinación sistemática entre profesionales, tal vez tendencias políticas y todo, pero qué pasa cuando lo hace uno solo? Yo agarro mi teléfono y no sé, odio a este güey y yo invento el video, yo lo arreglo. ¿Es sancionable eso realmente? ¿Esto sería reprochable de alguna manera que yo entiendo que esto es así, no entiendo nada de ley porque la gente no todos son abogados y por lo tanto las críticas que se hicieron muchas veces al proyecto de redacción eran a veces infundadas desde el punto de vista jurídico, pero ¿eso atenta realmente contra la democracia cuando lo hace una persona? No hablo cuando todos, no hablo cuando hay una institucionalidad por detrás. ¿Es perseguible? Es que yo creo que, a ver, no hay legislación hoy día al momento, pero el tema es cuando estas informaciones se masifican. Claro. ¿Ya? O sea, imagínate, lo hace un gallo conocidísimo, un gallo que tiene 5 millones de seguidores en alguna red social y tira información falsa. ¿Es perseguible? Debiese hacerlo. Debiese hacerlo. Porque está haciendo un daño, está atentando contra la honra de una persona, está calumniando. O sea, aquí existe una ley de injurias y calumnias, ¿ya? Pero quienes pagan generalmente por ellas somos los comunicadores, somos los periodistas, somos los medios de comunicación. Pero hoy día hay muchas personas que se han convertido ellas mismas en un medio de comunicación a través del uso de las redes sociales. Que no se miden y que no se miden con las mismas reglas ni códigos de lo que son los periódicos, la televisión. Claro, no tienen regulación de ley de prensa. Ahora